Hola, mi gente hermosa, bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí de nuevo. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico, lleno de energía positiva y cosas maravillosas. Para los que son nuevos por aquí, un abrazo gigante de bienvenida. Me llamo Tu Nombre y en este canal hablamos de todo un poco, desde experiencias personales hasta consejos para vivir una vida más plena y feliz. Hoy quiero compartir con ustedes una historia un tanto especial. Una noche mágica que marcó un antes y un después en mi vida. Una noche de confesiones, de emociones a flor de piel, y de un te extrañé muchísimo, que resonó en mi alma como la melodía más hermosa. Prepárense un cafecito, acomódense en su sillón favorito, porque hoy les voy a contar una historia que me emociona muchísimo recordar. Pero antes de que me sumerja en los detalles jugosos, un pequeño favor. Si todavía no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes y me dan una inyección de energía tremenda. Ahora sí, vamos al grano. Esta historia comienza digamos que hace algún tiempo. Yo estaba pasando por un momento complicado. Saben, esos momentos en la vida en los que te sientes un poco perdido, un poco desorientado, como si estuvieras caminando a ciegas en un laberinto. Había una persona en mi vida, una persona muy importante, de la que me había distanciado. No voy a entrar en detalles sobre las razones exactas, pero digamos que las cosas se habían complicado, las palabras se habían dicho y la distancia se había abierto paso entre nosotros. Lo llamaremos por motivos de privacidad, Alex. Recuerdo la época con una nitidez dolorosa. No era un simple desacuerdo, ni una pelea sin importancia. Era algo más profundo, un choque de expectativas, una acumulación de frustraciones que explotó como una bomba silenciosa. Alex y yo nos conocíamos desde hacía años, habíamos compartido risas, lágrimas, secretos y sueños. Éramos como dos piezas de un rompecabezas que encajaban a la perfección, o al menos eso creía yo. Pero la vida, como suele hacerlo, nos lanzó una curva inesperada. Los problemas empezaron a surgir poco a poco, al principio imperceptibles, como pequeñas grietas en un muro que parecían inofensivas. Él estaba lidiando con presiones laborales, un jefe exigente y proyectos que lo mantenían despierto hasta altas horas de la madrugada. Yo, por mi parte, estaba luchando con inseguridades personales, sintiéndome estancada en mi carrera y anhelando algo más, algo que no sabía definir. En lugar de apoyarnos mutuamente, de convertirnos en un refugio seguro en medio de la tormenta, empezamos a distanciarnos. Él se encerraba en su trabajo, yo me hundía en mi propia melancolía. Las conversaciones se volvieron escasas y superficiales, las risas se silenciaron, y el silencio se hizo ensordecedor. Cada uno construyó un muro invisible, separándonos poco a poco hasta que nos encontramos en lados opuestos, sin saber cómo volver a conectar. Las palabras hirientes, como dardos envenenados, comenzaron a volar en medio de discusiones que parecían interminables. Recuerdo una en particular, una noche fría de invierno, donde el aire parecía cargado de electricidad. Él me acusó de ser egoísta, de no entender sus presiones, de no valorarlo lo suficiente. Yo, por mi parte, le reproché su falta de atención, su indiferencia ante mis sentimientos, su incapacidad para ver más allá de su propio mundo. Las palabras se dijeron sin pensar, con la intención de herir, de infligir el mayor daño posible. Cuando la tormenta amainó, el silencio volvió a reinar, pero ya no era el silencio de la calma, sino el silencio del abismo. La distancia entre nosotros se había hecho insalvable. Decidimos, o quizás simplemente asumimos, que lo mejor era tomar caminos separados. No hubo una despedida formal, ni un abrazo de consuelo. Simplemente nos alejamos. Durante ese tiempo sentí un vacío enorme. Era como si una parte de mí faltara, como si un color vibrante se hubiera apagado en mi paleta. Traté de llenar ese vacío con otras cosas, con otras personas, pero nada funcionaba. Siempre había una pequeña vocecita en mi cabeza, un eco persistente que repetía su nombre. Intenté salir con amigos, ir a fiestas, distraerme con nuevas actividades, pero nada lograba borrar la imagen de Alex de mi mente. Me sentía como un barco a la deriva, sin rumbo ni destino. Cada noche antes de dormir, repasaba los recuerdos de los buenos tiempos, las risas compartidas, los abrazos cálidos, los sueños que habíamos construido juntos. La nostalgia me invadía, y las lágrimas resbalaban por mis mejillas.
Me preguntaba si él también me extrañaba, si alguna vez pensaba en mí, si lamentaba lo que había pasado entre nosotros. Llegué incluso a considerar la posibilidad de contactarlo, de llamarlo, de enviarle un mensaje. Pero el orgullo, ese enemigo silencioso, me frenaba. Pensaba que quizás él ya había seguido adelante, que había encontrado a alguien más, que era mejor dejar las cosas como estaban. El miedo al rechazo, a la humillación, me paralizaba. Y luego, llegó esa noche. Era una noche de verano, de esas en las que el aire huele a jazmín y las estrellas brillan con una intensidad casi irreal. Estaba en una terraza con amigos disfrutando de una cena. La música sonaba suavemente, las risas llenaban el aire, pero yo me sentía extrañamente desconectada. Era como si estuviera viendo la vida a través de un cristal empañado. El restaurante era acogedor, las luces tenues creaban un ambiente íntimo y relajado. Mis amigos estaban animando una conversación sobre las últimas tendencias en tecnología, pero yo no lograba concentrarme. Sentía una opresión en el pecho, una sensación de vacío que me perseguía a todas partes. Me excusé un momento y me dirigí al baño. Me miré en el espejo y vi una imagen de mí misma que no reconocía. Mis ojos estaban tristes, mi rostro demacrado, mi sonrisa apagada. Me pregunté qué había pasado con la persona alegre y optimista que solía ser. Volví a la mesa intentando disimular mi estado de ánimo. Bebí un sorbo de mi copa de vino, intentando calmar mis nervios. La conversación seguía su curso, pero yo me sentía cada vez más distante. De repente sentí una vibración en mi bolsillo. Era mi teléfono. De repente mi teléfono vibró. Era un mensaje de él. Mi corazón dio un vuelco. No sabía qué esperar. No sabía si debía contestar. Después de unos minutos de duda, de ansiedad, de pura indecisión, abrí el mensaje. Era corto, sencillo, pero lleno de significado. Decía: necesito hablar contigo. En ese momento el tiempo pareció detenerse. Todo a mi alrededor se desvaneció. Solo existía ese mensaje, esas pocas palabras que resonaban con fuerza en mi interior. Sentí un torbellino de emociones, sorpresa, confusión, esperanza, miedo. ¿Qué quería decirme? ¿Por qué ahora? ¿Qué debía hacer? Mis manos temblaban mientras tecleaba una respuesta vacilante. ¿De qué quieres hablar? La espera se hizo eterna. Cada segundo parecía una hora. Miraba la pantalla del teléfono con impaciencia, esperando una señal. Finalmente apareció su respuesta: es importante. ¿Podemos vernos? No supe qué responder. La idea de verlo me aterraba y me emocionaba al mismo tiempo. Tenía miedo de lo que pudiera decir, de lo que pudiera pasar. Pero al mismo tiempo sentía una necesidad imperiosa de escucharlo, de saber qué tenía que decirme. Después de una larga deliberación interna acepté. Le propuse encontrarnos en un parque cercano, un lugar tranquilo donde pudiéramos hablar sin interrupciones. Él estuvo de acuerdo. Fijamos la hora y el lugar. Sabía que tenía que verlo. Sabía que tenía que escuchar lo que tenía que decir. La cena con mis amigos se convirtió en una tortura. No podía concentrarme en nada, mi mente estaba completamente absorbida por la idea del encuentro. Me disculpé temprano y me marché sintiéndome culpable por abandonar a mis amigos, pero incapaz de seguir fingiendo que todo estaba bien. Me fui a casa, me di una ducha rápida y me vestí con ropa cómoda. No quería arreglarme demasiado, no quería dar la impresión de que me había esforzado por impresionarlo. Pero al mismo tiempo quería verme bien, quería sentirme segura de mí misma. Mientras me preparaba, repasaba mentalmente lo que quería decirle. Quería expresarle mis sentimientos, mis miedos, mis frustraciones. Quería saber por qué se había alejado, por qué había dejado que las cosas se deterioraran entre nosotros. Quería una explicación, una justificación, algo que me ayudara a entender lo que había pasado. Nos encontramos en un parque cerca de donde vivía. Era un lugar tranquilo con árboles altos que susurraban secretos al viento. La luna llena iluminaba el camino, creando sombras misteriosas. Cuando lo vi, mi corazón latió con fuerza. No lo había visto en meses, pero era como si el tiempo no hubiera pasado. Seguía siendo la misma persona que recordaba, la misma sonrisa, los mismos ojos que me miraban con una intensidad que me hacía temblar.
Su cabello estaba un poco más largo, su rostro un poco más delgado, pero su mirada seguía siendo la misma, una mirada que me conocía profundamente. Me saludó con un gesto tímido, y yo le respondí con una sonrisa forzada. Caminamos juntos en silencio durante unos minutos, hasta que encontramos un banco de madera bajo un árbol frondoso. Nos sentamos manteniendo una distancia prudente entre nosotros. Empezamos a hablar, tímidamente al principio. Hablamos de todo y de nada, de lo que había estado pasando en nuestras vidas, de los amigos en común, del clima. Pero la tensión era palpable, la incomodidad se sentía en el aire. Sabíamos que teníamos que hablar de lo que realmente importaba, de lo que nos había separado. La conversación fue torpe al principio, como si estuviéramos intentando romper el hielo. Hablamos de cosas triviales, del trabajo, de los amigos, del clima. Pero era evidente que ambos estábamos evitando el tema central, el elefante en la habitación. Después de un rato él suspiró profundamente y me miró a los ojos. Sé que esto es difícil, dijo, pero necesito decirte algo. Mi corazón se aceleró. Sabía que ese era el momento de la verdad. Y entonces él rompió el silencio. Con la voz temblorosa me dijo que me había extrañado, que había cometido errores, que lamentaba profundamente todo lo que había pasado. Me dijo que no había dejado de pensar en mí ni un solo día, que yo era importante para él, que no quería perderme. Su voz era sincera, llena de arrepentimiento. Podía ver la tristeza en sus ojos, el peso de la culpa que cargaba sobre sus hombros. Me contó que durante todo ese tiempo, había estado atormentado por la culpa y el arrepentimiento. Que se había dado cuenta de lo mucho que me amaba, y que no podía soportar la idea de perderme para siempre. Que había intentado seguir adelante, pero que no había podido olvidarme. Escucharlo decir esas palabras fue como quitarme un peso enorme de encima. Sentí como la tensión se disipaba, como la angustia se transformaba en alivio. Yo también lo había extrañado muchísimo. Había reprimido mis sentimientos, había intentado convencerme de que estaba mejor sin él, pero en el fondo sabía que no era cierto. Mis propias palabras se habían convertido en prisiones. Había pasado noches enteras llorando en silencio, lamentando la pérdida de nuestra relación. Había intentado salir con otras personas, pero nadie podía compararse con él. Él era mi alma gemela, mi compañero de vida, y lo había perdido por mi propio orgullo. Y entonces lo dije. Yo también te extrañé muchísimo. Esas palabras salieron de mi boca sin pensarlo, con una sinceridad que me sorprendió incluso a mí misma. En ese momento todo cambió. La barrera que se había construido entre nosotros se derrumbó. Nos abrazamos, un abrazo largo, profundo, que hablaba por sí solo. Un abrazo que decía perdón, te quiero, estoy aquí. Fue un abrazo que transmitía todo lo que habíamos callado durante meses, todo el amor, el dolor, el arrepentimiento y la esperanza. Permanecimos abrazados durante un largo rato, sintiendo el calor del otro, recuperando el contacto perdido. Fue como si el tiempo se hubiera detenido, como si nada más importara en el mundo. Esa noche, bajo la luz de la luna, nos confesamos todo. Hablamos de nuestros errores, de nuestros miedos, de nuestros sueños. Nos escuchamos con atención, con empatía, con el corazón abierto. Fue una noche mágica, una noche de sanación, una noche de reencuentro. Las palabras fluían con facilidad, sin reproches ni acusaciones. Nos contamos todo lo que había pasado en nuestras vidas durante nuestra separación, las alegrías, las tristezas, los logros y los fracasos. Nos disculpamos mutuamente por el daño que nos habíamos causado, y nos prometimos aprender de nuestros errores. Decidimos darnos una segunda oportunidad, construir una relación más fuerte, más sincera, más basada en el respeto y la comunicación. Esa noche aprendí que el orgullo puede ser un enemigo muy poderoso, que a veces es necesario dejar de lado el ego y abrir el corazón. Aprendí que las segundas oportunidades existen, que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Y aprendí que nunca debemos dar por sentado a las personas que son importantes para nosotros. Aprendí que el silencio puede ser devastador, que es importante expresar nuestros sentimientos, comunicar nuestras necesidades y luchar por lo que queremos. Esa noche marcó un antes y un después en mi vida. Después de esa noche nuestra relación cambió. Se hizo más fuerte, más sincera, más profunda. Aprendimos a comunicarnos mejor, a apoyarnos mutuamente, a valorar cada momento que pasábamos juntos. No fue fácil,
tuvimos que superar muchos obstáculos, pero lo logramos gracias a nuestra determinación y nuestro amor. Nos convertimos en un equipo trabajando juntos para construir un futuro mejor. Aprendimos a aceptar nuestras diferencias, a perdonar nuestros errores y a celebrar nuestros logros. Nuestra relación se convirtió en un refugio seguro, un lugar donde podíamos ser nosotros mismos sin miedo al juicio o al rechazo. Y ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de lo afortunada que soy de haber vivido esa noche mágica. Una noche que me enseñó el valor del amor, de la amistad, del perdón. Una noche que me recordó que la vida es demasiado corta para guardar rencores, para dejar pasar las oportunidades de ser feliz. Una noche que cambió mi vida para siempre. Así que, mi gente hermosa, esa es mi historia. Una historia de una noche mágica, de una confesión sincera, de un te extrañé muchísimo que lo cambió todo. Espero que esta historia les haya resonado de alguna manera, que les haya inspirado a reflexionar sobre sus propias relaciones, a valorar a las personas que son importantes para ustedes y a no tener miedo de expresar sus sentimientos. No dejen que el orgullo o el miedo les impidan luchar por lo que aman. No permitan que el tiempo y la distancia les separen de las personas que son importantes para ustedes. Expresen sus sentimientos, pidan perdón, den segundas oportunidades. Porque al final del día, lo que realmente importa son las conexiones que tenemos con los demás. En resumen, la moraleja de esta historia es que el amor y la amistad son tesoros que debemos cuidar y proteger. No dejemos que el orgullo o la distancia nos separen de las personas que amamos. No tengamos miedo de expresar nuestros sentimientos, de pedir perdón, de dar segundas oportunidades. Porque al final del día, lo que realmente importa son las conexiones que tenemos con los demás. La vida es demasiado corta para vivir con arrepentimientos. Aprovechen cada momento, valoren cada relación, y no tengan miedo de amar. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí, por escuchar mi historia, por ser parte de esta comunidad maravillosa. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté contándoles mi experiencia. Su apoyo significa mucho para mí, y me inspira a seguir creando contenido para ustedes. Antes de despedirme, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Alguna vez han vivido una situación similar? ¿Qué aprendieron de ella? ¿Qué consejo le darían a alguien que está pasando por algo parecido? Me encantaría leer sus historias y sus reflexiones. Compartir nuestras experiencias nos ayuda a crecer, a aprender y a sentirnos menos solos. Y ahora sí, llegamos al final. No olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Los quiero un montón y los espero en el próximo vídeo. Hasta pronto. No olviden sonreír, la vida es hermosa. Y recuerden, nunca es tarde para el amor.